Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, jueves 20 de marzo. Empezamos a grabar a las 8:06 de la mañana, hora española, 3:06 hora de la madrugada en Nueva York. Y a estas horas pues tenemos a las bolsas europeas pocos cambios, ligeramente a la baja, pero poca cosa, menos 0,07%, Eurostoxx 50 menos 0,15%, IBEX 35 menos 0,16%. Los factores que más ayudaban a Europa en estos días, pues ya saben que por un lado estamos hablando del nuevo plan de gasto de Alemania, que eso sigue igual, y por otro lado el proceso de paz en Ucrania. Ayer por la tarde-noche comentaron Trump y Zelensky que se habían reunido y los dos dijeron que había sido una buena reunión, que Ucrania de momento aceptaba el plan de paz un tanto bajado de tono por Putin y que seguían trabajando para un plan de paz definitivo. Se mostraron pues más o menos optimistas los dos, o sea que a este respecto no cambia nada, aunque francamente da la sensación de que esto va a ser mucho más difícil de lo que parecía. Pero de momento el mercado no lo percibe demasiado así, por lo tanto sigue siendo Europa la más favorecida con estos dos factores que continúan. En divisas, lo más destacable es la bajada del euro contra el yen, menos 0,58%, y el euro contra el dólar, pues sigue sin poder romper el 1,10, como hemos comentado en estos días, menos 0,18% hasta 1,0942, por lo tanto seguimos igual. Si rompe el 1,10 deberíamos esperar subidas al 1,12, 1,14, y mientras no sea así, pues debemos esperar alguna otra visita a la media de 200. Y dicha media de 200 pues se mueve en el área de 1,0842. Si rompiera el 1,10, como decía, pues 1,12, 1,13, quizá podría llegar a 1,14. En cuanto al Bitcoin, baja 1,07% hasta 85.951. Hay que recordar que ayer tuvo un cierto impulso alcista, ayer por la tarde, ya cuando Europa había cerrado, por los rumores de que Trump iba a decir una serie de comentarios cambiando su política al respecto del Bitcoin, pero de momento no ha sucedido nada. Como vemos, está intentando ahora sí moverse por encima de la media de 200, lleva muchos días intentándolo, aunque por el momento no es algo que se pueda dar por hecho. Los bonos, pues bien, se tomaron bien lo de la Reserva Federal de ayer y el Bund alemán pues continúa con su recuperación después de todo lo que ha pasado. Resistencia en la zona 129,82 muy fuerte. Recuerden que este nivel llevaba años aguantando como soporte y ahora va a actuar como resistencia. El problema de fondo del boom sigue siendo la emisión de deuda tremenda que va a haber en Europa para el rearme y para el plan de gasto de Alemania, pero bueno, de momento parece que está intentando recuperar posiciones y el bono americano ayer, tras la reunión de la Reserva Federal, bajó su rentabilidad al 4,24%, esa es la que tiene en este momento, o sea que francamente bien. Además le ha ayudado mucho el hecho de que Trump opinara sobre lo que pasó con la Reserva Federal y al cabo de un rato pues dijo que la Reserva Federal haría bien en bajar los tipos de interés, ya que la economía va a iniciar una nueva transición y una serie de historias después de sus aranceles y hay una serie de proclamas políticas a continuación. En suma, que Trump dijo que quería que bajara la Reserva Federal los tipos de interés. Evidentemente la Reserva Federal no le está haciendo caso, entre otras cosas, porque no puede, porque las políticas que ha implantado impiden el que se bajen los tipos de interés. Y respecto a lo de la Reserva Federal de ayer, bueno, el mercado se lo tomó bien, pero si somos sinceros, tampoco estuvo tan bien, porque al final lo que hizo la Reserva Federal fue bajar las perspectivas de crecimiento, bajó las perspectivas de crecimiento y subió las perspectivas de inflación. No de una manera exagerada, pero bueno, realmente lo que estamos viendo, un crecimiento más bajo y una inflación más tensa. Eso muy bueno no es. Y además la Reserva Federal reconoció que si se había bajado la perspectiva de crecimiento y se había subido la perspectiva de inflación,
era exclusivamente por los aranceles de Trump. Era la primera vez que ya hablaban claramente de ese tema. Entonces, claro, esto muy bueno no me parece que sea, desde luego. Pero bueno, intentó Powell arreglarlo, intentando mantener una postura bastante neutral. Goldman dijo después de la reunión, y es que es la verdad, que lo que había pasado con la Reserva Federal, que tenía unos aromas estanflacionistas. Y es eso. Ahora tenemos que intentar determinar el grado de esta inflación, porque puede ser una ligera esta inflación, simplemente el crecimiento más débil, inflación más tensa, o puede ser un desastre donde el crecimiento se vaya a una recesión y entonces sería cuando la inflación dejaría de estar seguramente en esta inflación y volvería a estar normal. No sabemos cuál es el grado. ¿Qué nos dicen los datos macro? Pues miren, en medio de este lío yo sigo aferrándome a lo que nos dicen los ISMs o PMIs, que son demostrado históricamente los datos que nos dicen mejor en qué parte del ciclo de la economía estamos. Y estos datos hablan muy claro. Estos datos no hablan de recesión, de momento, puede cambiar de un mes para el otro, pero de momento, ahora mismo, 20 de marzo, los datos no hablan de recesión y sí hablan de crecimiento más débil, punto. Pero no hablan de recesión ni de lejos. Y tampoco estamos viendo que la inflación se vaya a ir no sé dónde, simplemente está más tensa, pero tampoco tiene pinta de irse a no sé dónde. Lo que sí que se está perjudicando mucho es la confianza del consumidor. Ahí es donde está el problema. La confianza del consumidor sí se está debilitando porque los ISMs y los PMIs son encuestas que contestan las empresas, pero la confianza del consumidor sí se está deteriorando. Ellos tienen unas perspectivas de inflación muy subidas de tono, tienen unas perspectivas de crecimiento pues más bajas, y por ahí es por donde tenemos que vigilar. Pero ahora mismo, en este momento, no hay nada más. Simplemente eso, un crecimiento algo más débil, una inflación más alta. No sabemos, va a depender mucho de cómo termine todo este lío de la guerra comercial para ver hasta dónde vamos a llegar. Pero ahora mismo ni hay que exagerar, ni hay que ser pánfilo y quedarse, no, todo... La gente, según sus ideologías políticas, tienden a ver al político que le gusta como maravilloso, al contrario como no sé qué. Hay que ver las cosas en su punto medio. Y las cosas en su punto medio es que no, ni es para tanto aún, ni es tampoco para quedarse impasible diciendo aquí no pasa nada. Estamos en un punto medio, que al final la virtud, pues como siempre, está en el punto medio. Como decía Powell intentó arreglar el asunto diciendo que, y convenció al mercado, de hecho, que los aranceles habían generado un impulso transitorio. Otra vez estamos con lo de transitorio. La última vez que lo dijeron no salió muy bien la cosa. Dicen que los aranceles estaban con un repunte inflacionario puntual, pero que a largo plazo no iban a tener efecto. Pues yo creo que posiblemente sea así también, pero bueno, no sé. Me preocupa estar de acuerdo con Powell en algo. Powell también dijo que no ve ninguna repetición de la inflación de los años 70. Evidentemente, esto de los aranceles es perjudicial para la inflación, pero no es para causar una inflación desmedida como la que tuvimos después del COVID o en los años 70. Igualmente dijo que no veía riesgos de recesión, y es la realidad, de momento no la hay. De momento no la hay, aunque esto puede cambiar rápidamente, pero de momento no la hay. Y que sí que veía pues un riesgo de rebaja del crecimiento y de subida de la inflación. En suma, no parece que se inventara nada y que más o menos pues intentó poner los puntos sobre las íes. Y reconociendo expresamente, ya digo que es la primera vez que la Reserva Federal habla ya claramente de las políticas de Trump, pues que los aranceles reducen crecimiento y hacen subir la inflación. Bueno, pues esto es un poco lo que hay. E insistió mucho Powell en que la economía está fuerte, en que no había que temer de momento a la recesión. Más o menos, pues esto fue lo más importante. No sé si me dejó algo. Vamos a ver el paper de cierre de ayer de Goldman. Ojo al MOC, porque en un día de subida los desequilibrios fueron vendedores y por bastante dinero, 2.300 millones. Y también llama la atención el bajo volumen. Pese a ser un día de la Reserva Federal y tener bandazos bastante amplios, el volumen fue bajo, 13.480 millones de acciones negociadas, cuando el promedio anual está en 15.500
millones de acciones negociadas. El VIX tuvo una bajada muy fuerte, 8,25 de caída, y atención, porque por primera vez en 2 semanas se volvió a meter por debajo de 20, en 19,9. Ya saben que 20 es el nivel por debajo del cual se considera mercado no volátil y por encima mercado volátil. Dice que lo de la Reserva Federal terminó con pocas sorpresas. 367 valores del SP500 terminaron al alza. La amplitud ayer fue muy buena. Este magnífico indicador de McClellan, que nos avisó justo en su momento que venía un rebote de varios días, y así está sucediendo, tal y como había sucedido hasta ahora desde hace mucho tiempo, pues sigue de momento bien, no muestra de momento peligro, aunque para las vueltas a la baja ya digo que es mucho más ineficiente, y la amplitud de ayer fue muy buena. 2.000 valores del NISE subieron y 763 bajaron, y el triple de volumen al alza que a la baja. El oscilador está muy bien en 77,33. Y fíjense lo que dice aquí Goldman. Y luego dicen que las manos muy fuertes no miran el análisis técnico, no, ni poco. Observen cómo vuelve a repetir que el nivel clave está en el SP500, en la media de 200, que está en el entorno de los 5.746. Eso sería más o menos como un poquito más de 5.800 en el futuro de junio. También nos recuerda, y esto es muy importante, que podemos tener a partir de ahora ya los rebalanceos de compras de los fondos de pensiones de fin de trimestre, que en esta ocasión son compradores. Y también recuerden que mañana tenemos vencimiento de derivados, no lo pone ahí, pero se lo recuerdo yo. Siguen subiendo mucho los valores con más cortos, los valores sin beneficios, todas esas cosas, es decir, que estamos acompañando estas subidas con cierres de cortos. Han vuelto a revisar la cifra de rebalanceos de compras y la suben un poco. Ayer la habían bajado a 29.000 millones, pero ahora la han subido a 32.000 millones de dólares de compras por parte de los fondos de pensiones por rebalanceos en los próximos días. Esto es muy positivo para el mercado. Y no les digo nada, lo positivo que es para el mercado también, que los CTAs no solo han dejado ya de vender, sino que, como dice Goldman aquí, está previsto que compren. A una semana comprarían 8.300 millones de dólares, suponiendo que el mercado no se mueva mucho. No está mal, no está mal. Y también pues puede llegar a comprar hasta 22.000 millones en un mes, suponiendo que no se mueva mucho el mercado. Bueno, no son cantidades muy grandes, pero lo importante es que han dejado de vender. Ahora están cortos de 34.000 millones de dólares en Estados Unidos, pero sin embargo están largos de 52.000 millones de dólares en bolsa europea. Este spread es el más largo que se había visto nunca en la historia. Nunca habían estado con posiciones tan contrapuestas en Estados Unidos y en Europa. Como vemos, datos muy interesantes los que salen en el paper hoy. El straddle para el resto de la semana, es decir, para hoy y para mañana, sigue siendo alto. Se espera un movimiento en cualquier dirección del 1,28%. Recuerden que mañana en la apertura vence una buena parte del vencimiento de derivados trimestral en Estados Unidos. Por la mañana el vencimiento trimestral en DAX, Eurostoxx 50, en fin, es un día importante. Hay que ver lo que pasa después. Va a vencer mucha gama. La gama negativa es muchísimo menos negativa que antes. Esto es muy importante. Aún sigue siendo negativa, pero el mercado está mucho menos reactivo que hace pocos días. Esto es fundamental. Yo, francamente, lo que creo que pasa es simplemente que había unas dinámicas de rebote pues realmente importantísimas que se han acabado por activar y ya está. Y todo esto de la Reserva Federal y no sé qué, yo creo que da exactamente igual. Y seguimos un poco con el plan que diseñamos el sábado. De hecho, seguimos ahí. El plan del sábado, recuerden que era escenario base. Había dos escenarios. El escenario base era llegada a la media de 200. Ya estamos muy cerca. 5.746,07 para ser exactos. Y una vez que llegue a la media de 200 nos la vamos a jugar. Hasta ahí se ha cumplido el escenario único. Pero ahora se bifurcaba en dos. Supera la media de 200 tras llegar y pasa el peligro, se corta la tendencia bajista, o se come la media de 200, pierde el mínimo y nos damos un batacazo de muy padre y señor mío. No podemos saber en cuál de los dos escenarios estamos. No nos se confíen ni con la Reserva Federal, ni con Trump, ni con nadie. No se sabe. Esto es el rebote, el pullback
habitual cuando se pierde la media de 200 y aún no sabemos en dónde estamos. Que se hayan pasado las hostilidades no lo sabemos. Claro, como está subiendo, pues tendemos a pensar que aquí ha pasado el peligro. Para nada, el peligro pasará si supera este nivel. Si no lo supera, se lo come, insisto, y pierde el mínimo, el batacazo puede ser apoteósico, a pesar de que ahora estemos tan contentos. Yo creo que esta es la clave ahora mismo. Habrá que ver cómo se toma Nvidia ahora cuando abra, aún no está abierto en la preapertura, porque ha notificado que piensa gastarse cientos de miles de millones de dólares en Estados Unidos en chips en los próximos 4 años para poder fabricar más y demás. Timiraos, que siempre hay que estar atento a lo que dice, ha advertido que la Reserva Federal ha bajado las posibilidades de crecimiento y ha subido las perspectivas de inflación debido a los aranceles. Y no lo dice en plan bien, lo dice en plan mal. Que el mercado está siendo muy optimista, pero que lo que pasó fue realmente eso. Por cierto, que habría que destacar que Waller dijo que discrepaba del resto de sus compañeros porque, entre otras medidas, ayer también se rebajó el ritmo de reducción de balance. Esto es favorable para el mercado también, pero Waller dijo que estaba en desacuerdo con este tema. Un detallito esta madrugada, que puede pasar así como inadvertido, pero a mí me ha parecido muy importante. En Australia han tenido menos 52.800 empleos. El peor dato desde septiembre del 2021. ¿Será esto un aviso para navegantes? Que el empleo puede empezar a tener problemas a nivel global. De momento este dato ha llamado mucho la atención a los operadores, aunque no lo verán en los grandes medios que no se suelen preocupar mucho de esto. En Japón ha sido festivo y en China se ha tenido una caída del 0,74%. Ayer el SP500 cerró en 5.675. Como vemos, la estructura empieza ya a cambiar un poco. Está como por aquí. Ahí está. Tiene fuerte resistencia en 5.700 y ya por encima, a partir de 5.705, cambia ya el panorama después de muchos días de que no se veía por dónde se solucionaba esto. Por encima de 5.705 empieza a cambiar el panorama. Soportes en 5.653 y en 5.600. Por debajo, problemas. Si lo vemos desde el punto de vista de las opciones 0DTE, más a corto plazo, está aquí en 5.675. Por encima de 5.700 todo cambia. Ya se mete en la zona buena, con muy fuerte resistencia en el área entre 5.720 y 5.730. Además recuerden que es que justo ahí está la media de 200. Si pasa eso, ya lo tendría más fácil. La siguiente resistencia bastante menos potente en 5.777. Por debajo, el nivel clave, desde el punto de vista 0DTE, 5.613, 5.619. Por debajo, muchísimo peligro, mucho soporte ahí en caso de que volviera a recaer. 5.613, 5.619, resistencias a la altura de la media de 200, cuantitativamente como vemos también están ahí. Tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. A nivel de vídeos personales, les espero dentro de unas horas con la crónica de media sesión. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí. Les deseo que pasen una buena jornada. Saludos desde Suiza. Hasta pronto.